y damos paso a Abel. A Abel ya lo habéis oído ahora mismo con las preguntas. Abel ahora mismo, sabéis que es policía local de Zaragoza, está destinado en la Almería, está dando la instrucción de tiro a los compañeros y compañeras y tiene amplia experiencia tanto en enfrentamientos armados con pistola, con arma de fuego, como con arma blanca. Es uno de nuestros mayores especialistas en la materia. Y bueno, antes he tenido un pequeño lapsus. El año pasado no fue nuestro presentador de la jornada Nacho García, fue el anterior. El año pasado, que ya me ha echado la bronca de forma interna, nuestro presentador del año pasado, bien guapetón, fue Abel Uribe Gil. Así que nada, os dejo con él para que os haga su exposición. Gracias, Abel, adelante. Muchas gracias, José. Muy interesante todos los ponentes. A ver si puedo estar al nivel. Cuando quieras. Llevo los 40 minutos, van a ser un poco justos para la ponencia que tengo preparada, porque esta ponencia la suelo dar en hora y media, pero voy a intentar ajustarme al tiempo. Lo primero de todos, porque hay que hacer un análisis diferenciado en las intervenciones armadas con arma blanca. Pues no voy a parar mucho, simplemente usted como policía, si percibe esto, percibe esta amenaza, la respuesta policial está clara, ¿no? Moverme, sacar el arma y devolver fuego lo más rápido posible. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? La respuesta policial, el uso de la fuerza que va a utilizar un policía, ¿cuál es el momento? Esto, y hay gente que puede pensar que el uso del arma va a ser desproporcionado ante un arma blanca, que hay que utilizar el bastón, tengo que intentar desarmar a esta persona, si la persona no hace nada y está a 3 metros, estoy seguro, no estoy seguro. ¿Cuál es el momento adecuado, la baldosa de espacio, tiempo y lugar para el que yo tenga que hacer un uso de la fuerza u otro? Por eso la naturaleza de los enfrentamientos armados con armas blancas hay que separarlos de las armas de fuego por la respuesta policial. ¿Está claro, no? Está claro que si a mí me apuntan con esto, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta A, y esto ya no está tan claro. Bien, ¿qué es un arma blanca? El reglamento de armas dice que es un arma constituida por una hoja metálica, otro material de características físicas semejantes, cortante o punzante. Pero para dar una propuesta operativa, una respuesta policial a los enfrentamientos de arma blanca, también vamos a incluir cualquier instrumento peligroso para la vida y la integridad de las personas. ¿Qué es un instrumento peligroso para la vida o la integridad de las personas? Un cristal. Nuestro compañero Juan Cadenas tuvo un enfrentamiento en el que tomó la decisión de no disparar y estuvo a punto, bueno, perdió un ojo y estuvo a punto de incluso tener una lesión no compatible con la vida. Y no fue un objeto que estaba construido para esa finalidad, sino es un objeto, un recurso que encontró el agresor en el suelo y lo utilizó. Aquí, la definición que hago yo siempre con un instrumento o especialmente peligroso es cualquier objeto que de un solo golpe, te pueda causar la muerte o unas lesiones muy graves, para mí ya están dentro de aquí, aunque el reglamento de armas no lo considere como arma blanca. Agresión subida y saque y ataques sorpresivos. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Qué es lo que sabemos de ellos y la forma de empuñar? José antes, cuando me ha hecho la presentación antes, dice, Abel viene del mundo de las artes marciales. Yo cuando entré a la policía y empecé a estudiar la metodología, los sistemas de defensa personal, nos dimos cuenta, yo y otra gente que ha estudiado esto, nos dimos cuenta que la propuesta de técnicas formativas que se suelen dar para la resolución de este tipo de agresiones, el ataque, no tenía que ver, nada que ver la naturaleza, las zonas de impacto, la forma de empuñar, nada que ver con las agresiones reales. ¿Y qué es lo que podríamos hacer? Pues estudiarlas. Las zonas de impacto y los empuñamientos van a tener que ver la forma de empuñar con la zona de impactar y con la forma de atacar. A partir de ahora, las personas que sean un poco sensibles, voy a poner vídeos reales, las personas que sean un poco sensibles, pues pueden ver su sensibilidad afectada. Una agresión machista. Vale, ¿esto es un ataque sorpresivo? Sí.
¿Cuál es la forma de empuñar? El cuchillo está cogido a modo de picahielos. ¿Y cuál va a ser la zona de impacto y la trayectoria y la mecánica en sí? Pues esto, si analizamos vídeos de agresiones, vamos a ver que se da siempre esta técnica. La mano de apoyo, la mano que no empuña el arma, va a sujetar a la víctima y con la otra mano se va a proceder a atacar, a pinchar a la persona, a la víctima. Esta mecánica de tiro, disculpen, esta mecánica de agresión, en este tipo de empuñamiento que le llamamos agresión tipo 1, se repite. Se repite la mano de apoyo, atrapa y la otra mano que empuña a modo de picahielos, impacta. Impacta sobre una zona, podemos ver la zona, que se repite en el vídeo de antes. Bien, si viésemos y expusiésemos vídeos, esto se va a repetir. ¿Qué es lo que puede cambiar? Lo que va a poder cambiar es la zona de impacto. ¿Cuándo cambiará? Cuando hablamos de una agresión de tipo 1. Va a cambiar cuando cambie el tipo de empuñamiento. Pero la metodología que se utiliza es la misma. La mano de apoyo atrapa a la víctima y la otra apuñala. Apuñala. Y la zona de impacto ahora va a cambiar. ¿Por qué? Porque ha cambiado el apuñalamiento. Pues esto es sobre lo que tenemos que trabajar, no sobre otra cosa, sobre esto. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si la persona tiene las dos manos ocupadas, tiene dos puñales? Pues que el tipo de agresión va a cambiar. A esto le llamamos agresión tipo 2. La agresión tipo 1, también conocida como la máquina de coser de Second Machine, simplemente se puede ver que una mano va a atrapar y con la otra coses. Y esta nosotros de la jerga que utilizamos es el molinillo. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos patrones de conducta, que hemos comprobado que se dan de manera estereotipada, ¿vale? Estos patrones de conducta se repiten también a mano vacía. Bien, ya sabemos de qué nos tenemos que defender, pero nos hemos dado cuenta también que la víctima tiene una incapacidad para defenderse. ¿Por qué? Pues por la reacción ante el peligro. El ser humano, ¿cómo reacciona ante el peligro? Y aquí nos surgen dos preguntas. ¿Quién actúa? ¿Eres tú quien va a actuar o cómo se actúa? Como bien sabemos todos, quien haya estudiado un poco de psicofisiología del enfrentamiento sabe que es la conducta, o mismamente en la escuela se estudia que la conducta viene dirigida por el cerebro. ¿Y qué es lo que necesitamos saber en esa reacción ante el peligro? Tenemos que ver que, igual que cuando el agresor agrede de manera estereotipada, la víctima se va a comportar también de manera estereotipada. Y aquí es importante que estudiemos y conozcamos lo que llamamos el desajuste antropológico. Vamos a poner un vídeo. Como podemos comprobar, cada persona está reaccionando de una manera. Unos huyen, el otro se cae y la otra se queda ahí como congelada. Aquí fíjense que uno se cae al suelo hacia atrás, el otro sale corriendo y esta chica que aún no ha visto la amenaza se lleva un sobresalto y sale huyendo. Aquí comprobamos que la persona que la amenaza ha estado más encima de él acaba cayendo al suelo y la otra acaba huyendo. Al final, si vamos repitiendo vídeos de sustos, de amenazas, vamos a comprobar que de manera estereotipada se produce un desajuste y todo esto va a depender del secuestro emocional, del impacto emocional que tenga sobre mí un estímulo externo. ¿Cómo reacciona el ser humano? O sea, ¿cómo se va a desajustar ese ser humano? Pues todo va a depender de esto, del estímulo externo. El estímulo externo en este momento es la amenaza, ¿no? La distancia, la intensidad
que me encuentre yo de la amenaza, la posición corporal, muy importante, hemos visto que cada uno de los personajes del vídeo de antes, depende de su posición corporal y su distancia, reaccionaban de una manera u otra. Y la interpretación cerebral. Esto de la interpretación cerebral es importante porque a veces nuestro organismo puede percibir algo que no es una amenaza real como una amenaza real. Todo esto... Un segundo. Se me está duplicando el sonido, creo. José, ¿se me está duplicando el sonido? No, yo ahora, a ver, se te oye un poco distorsionado todo el tiempo, pero se te oye bien. Vale, gracias. Bien, el Fear System, el sistema de respuesta del miedo. ¿Cómo funciona? Funciona en una fase que no es cognitiva, es una fase involuntaria, y en fase 1 y en fase 2. Y una respuesta ahora sí que, cognitiva. perdona, Abel, ahora sí que se te está acoplando. Quítate el volumen del otro dispositivo y solucionado. Espera, que igual me tengo que poner un pinganillo. Problemas del directo, pero bueno, como gran profesional tiene pinganillo, así que todo controlado. ¿Se me oye? ¿Se me oye bien? Se te oye, sí. Vale, a ver si me lo puedo enganchar. Disculpad, ¿eh? ¿Se me oye? José, sí, adelante, Abel, adelante, sí. Bien, pues dijésemos que todos los mamíferos van a reaccionar de esta manera. En la fase 1, que es una fase no cognitiva, que dura muy poco tiempo, luego lo veremos, es donde van a estar los reflejos de sobresalto. Hemos visto a una de las chicas cómo pegaba un pequeño brinco, los reflejos espinales, fácil de explicar. Una persona o un animal, cuando toca algo que quema, no piensa en, hostia, parece que quema, voy a quitar la mano. No, los reflejos espinales son eso, una retirada, una evitación del peligro, ¿vale? Que no viene controlada, dijésemos, por ti, sino por tu organismo, y la congelación. Y en fase 2, que sería la respuesta cognitiva, es donde está la retirada del peligro. O sea, esto es lo que decimos la conducta estereotipada, donde vas a retirarte del peligro, huir, quedarte paralizado o congelado, incluso podías entrar en hipervigilancia, luego lo veremos de qué depende, va a depender de las pulsaciones por minuto, la lucha o agresión defensiva, la defensa activa o la sumisión o apaciguamiento. Se puede observar que en muchos animales, quien tenga mascota, que cuando le echas la bronca al perro, se queda a veces en sumisión. Pues fácil de entender, sería eso. Bien, para hablar un poco en germa más coloquial, en la fase 1 estaría el desajuste o el bloqueo. Y en la fase 2 estaría nuestra respuesta defensiva, que puede ser eficaz o adecuada o ineficaz o inadecuada. Del agresor, ya hemos estudiado un poquito así muy rápido, muy por encima, cómo nos vamos a comportar la víctima. El agresor, ¿qué sabemos del agresor? Pues del agresor tenemos que saber sus factores psicofísicos. Tenemos que estudiar qué tipo de agresor es. Una persona que coopera, una persona que está enajenada, si es una persona que es mala por naturaleza. La fase 1 y fase 2, si le afecta o no le afecta. Hay personas que pueden estar habiendo consumido drogas y que igual la fase 1, la percepción del peligro, no la noten, no puedan ver esa percepción del peligro. Hay casos de gente esquizofrénica, por ejemplo, que ha saltado en un zoo y se ha acercado a un león. Eso es que su sistema del miedo no funciona bien. Bueno, la visión centrada en el tronco superior, en la mayoría de los ataques van a ir, como hemos visto, al tronco superior. La zona de impacto, dependiendo del cuchillo, cómo lo agarra, vamos a poder prever esa trayectoria. Y lo más importante de todo, a nivel policial, es la actitud ciudadana. Ese lenguaje corporal, ese grado de decisión que podemos ver en la persona que empuña ese elemento que pueda ser una amenaza. Y luego ya tenemos al agresor, ya tenemos cómo reaccionan las víctimas y ahora nos cabe la pregunta de decir, ¿qué es un policía? Esta pregunta la hago muchas veces y nunca me la contestan
por regla general, bien la gente. Te dicen, un policía es un agente de la autoridad, una persona que tal. No, un policía, se nos olvida siempre, es un ser humano. Es un ser humano que el Estado ha habilitado para ejercer la violencia de forma legal, dentro de un marco legal. No puede ejercer la violencia como a él le venga bien. Y entonces la pregunta es, ¿el ser humano está biológicamente diseñado para ser legal, para usar esa violencia de forma proporcional? Y aquí se nos da una paradoja, la paradoja de la intervención armada. Está, por un lado, tendríamos el uso de la fuerza, ¿no? Las leyes del hombre, y por otro lado, la ley natural de la supervivencia, cómo biológicamente estamos diseñados. Aquí no me voy a parar mucho, ¿vale? Sí que he hecho otras ponencias en la página Policía para el siglo XXI, junto a mi compañero Nacho, estuve hablando del tema del uso de la fuerza policial y cómo afecta, ¿vale? Y cómo afectan las diferentes áreas que deberíamos dominar, cómo afectan a la respuesta policial en el uso de la fuerza. Lo que sí que vamos a dejar claro es que el marco legal es una ficción jurídica, es unas leyes que ha hecho el hombre que a veces van en contra de la naturaleza del hombre. Invito a cualquier juez, fiscal, jurista, a la persona que sea, a debatir con él si se puede medir la proporcionalidad. La proporcionalidad es un concepto totalmente subjetivo. No existe una explicación ni unos parámetros cuantificables, nadie me los ha podido cuantificar, para medir la oportunidad y la proporcionalidad. La congruencia sí que sería el medio empleado, pero la proporcionalidad, si ustedes lo piensan, ¿cómo se mide? Un policía de 75 kilos ante un agresor de 110 kilos, ¿cuántos julios de fuerza tiene que ejercer sobre el muslo de la pierna para ser proporcional? Es subjetivo, es muy difícil de medir. Y por otro lado está la ley natural de la supervivencia. Aquí las personas nacemos, ¿vale? Vamos por la vida y de repente se te ocurre estudiar una oposición de policía. Y a partir del día siguiente que juras a la Constitución, te dan un carnet profesional y evolucionas como especie, ¿no? Te conviertes en un homo policialis. O sea, pasas de ser un homo sapiens a un ser superior que va a ser capaz de hacer unas agrupaciones perfectas aunque le estén intentando matar, que va a ser capaz de desarmar a 3 enemigos con cuchillos sin despeinarse. Eso es lo que a veces es lo que piensa la gente y es a veces lo que vendemos. Bien, vamos a estudiar al policía por dentro. La diferencia en un homo policialis y un homo sapiens es ninguna. Ninguna. Y de hecho, si hemos visto la ponencia de Salva, estamos muy lejos de los estándares formativos de otros países como, por ejemplo, Estados Unidos. Él estaba hablando de 120 horas de formación en materia de tiro. Aquí hay cuerpos policiales que no llegan ni a ese 10%, ni al 10% de lo que he hablado él. Luego estaba hablando de que les hacían cursos de inoculación del estrés, o sea, que les hacían dar vueltas, luego les pegaban, tendrían que entrar a una kill house y esas cosas. Eso aquí no se hace. No se hace, no se hace un trabajo de inoculación del estrés. Bien, ¿de qué va a depender? ¿De qué va a depender la conducta del homo policiales a la hora de dar una respuesta policial? Pues va a depender todo del aumento de su frecuencia cardíaca. El ser humano, a partir de 115 pulsaciones por minuto, se produce un deterioro de la motricidad fina. A partir de 145 pulsaciones por minuto se va a dar un deterioro de la motricidad compleja. Por eso las técnicas policiales y las armas policiales tienen que ser simples. A partir de 175 pulsaciones por minuto, pues miren lo que pone aquí, va a haber un deterioro del proceso cognitivo, pérdida de visión, pérdida de percepción de la profundidad, pérdida de la visión cercana, exclusión auditiva. Y por aquí, a partir de las 175 pulsaciones por minuto, y esto también vale para el agresor, va a haber huida, combate irracional, vas a hacer cosas que son incoherentes,
falta capacidad de reacción, comportamiento sumiso, problemas en las habilidades motoras gruesas, no vas a poder correr bien. Por eso sí se observan muchas veces en las vaquillas, en las fiestas de los pueblos, que a veces hay mozos que van corriendo y de repente se encuentra la vaquilla al lado y empiezan a correr y se tropiezan y se caen. Es debido a a la subida de pulsaciones. Han superado esas 175 pulsaciones por minuto y no son eficientes a la hora de huir. Bien, entonces podemos hablar que hay unos factores negativos del estrés. Los más importantes que voy a señalar yo son el efecto túnel. El efecto túnel va a producir una individualización de la amenaza, la pérdida de habilidades motoras finas, pérdida de habilidades motoras complejas, incremento de las habilidades gruesas hasta 175 pulsaciones por minuto, oclusión o exclusión auditiva y deterioro de la toma de decisiones. Por lo tanto, ¿cómo estamos biológicamente diseñados? Pues si este estudio me dice que me voy a volver menos fino, que me voy a volver menos hábil, que me voy a volver más fuerte y que voy a tomar decisiones de forma más errónea, me voy a convertir en algo más desproporcionado. ¿Y qué se nos exige a las fuerzas y cuerpos de seguridad? Proporcionalidad. ¿Y cómo estoy diseñado biológicamente cuando lucho por la ley natural de la supervivencia, cuando voy a luchar por mi vida? De manera desproporcionada. ¿Por qué? Porque biológicamente no estoy diseñado para ser proporcional. Biológicamente estamos diseñados, y esta foto lo refleja muy bien. O voy a huir como ser humano, o si me da por luchar, me voy a convertir en algo más parecido a esto que a un ser humano en sí. ¿Cómo funciona el cerebro en respuesta ante el peligro? Las fases 1. Bien, ya hemos hablado un poco de esto, ya hemos dicho que es una reacción involuntaria y es importante este dato. Desde que el ser humano ve un peligro hasta que reacciona y empieza a dar la respuesta, pasan entre 0,8 y 1,2 segundos y esa respuesta va a ser en alta estimulación. Quiero decir, si usted vas conduciendo un coche, ¿os acordáis cuando sacábamos el carnet de conducir? Está el tiempo de reacción, ¿vale? Y luego el tiempo de respuesta. Pues el tiempo de reacción sería la fase 1. El tiempo hasta que empiezo a iniciar esa frenada de emergencia, desde que veo la amenaza hasta que inicio esa frenada de emergencia. Y en esa frenada de emergencia, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a activar la fase 2, ¿no? El despertar progresivo de la conciencia, la respuesta va a ser aprendida. Lo que no hayas aprendido hasta ese día va a ser complicado que lo ejecutes, es donde va a estar todo a nivel policial, todo nuestro despliegue táctico y operativo, y de que va a depender también que yo pueda dar una respuesta más habilidosa, una respuesta más adecuada o más eficiente. Va a depender de lo que hemos dicho, de las pulsaciones por minuto, del factor emocional y psicológico, de ese secuestro emocional. Esa respuesta va a ser en piloto automático, igual que un jugador de fútbol cuando se mete entre 3 jugadores no piensa en los regates, actúa, y va a ser en alta estimulación. Por eso es muy importante el tipo de formación que reciben como Salva, que les introducen el entrenamiento de inoculación del estrés, hacer simulaciones que se parezcan a la tarea que luego vas a tener que desempeñar como policía. Circunstancias condicionantes. Esto también lo tenemos que tener en cuenta para la respuesta policial. ¿Qué son las circunstancias condicionantes? Las circunstancias condicionantes son todos los factores, todos los que van a afectar en la respuesta policial, en tu conducta. Y si van a afectar a tu conducta, van a afectar a tu técnica, a tu táctica y a tu procedimiento policial. Los factores condicionantes, entre otros, puede haber factores externos, factores internos, pero entre otros voy a mencionar unos que me parecen más importantes. Las condiciones psicofísicas de los actores, tanto del policía como de su compañero, como del agresor. El grado de incertidumbre, el factor sorpresa, cuanto más sorpresiva, cuando mi nivel de atención más bajo esté, más sorpresiva sea la agresión sobre mí o sobre mi compañero, mayor impacto emocional va a tener sobre mí, mayor secuestro emocional, más pulsaciones por minuto, menos eficiente voy a ser en esa respuesta policial. Tipos de arma de las agresiones. Que le pregunten a nuestro compañero,
lo vuelvo a mencionar, Juan Cadenas, si de repente tú tienes que dar una respuesta policial y tú piensas que el tío va a venir con un arma y tienes claro que vas a disparar y de repente te aparece con un objeto poco cotidiano, un objeto que en sí no es un arma, esa arma te va a crear una duda, una incertidumbre y va a afectar a tu conducta, por lo tanto a tu respuesta policial. Los elementos de dotación que tenemos, pues fíjense, en muchos cuerpos policiales de las manos pasamos al bastón y del bastón que a veces te lo has dejado en el coche pasamos al arma de fuego. Preparación psicológica al enfrentamiento y entrenamiento adecuado. Esto es importante. Entrenamiento adecuado, ¿por qué? Porque no va a tener que ver en entrenar mucho, sino en entrenar adecuadamente. Tú tienes que entrenar una tarea que se ajuste, o sea, tienes que entrenar, tienes que llevar una formación que se ajuste a la tarea que vas a tener que desempeñar. Luego, las parejas de seguridad ciudadana tienen que entrenar simulaciones de seguridad ciudadana. La UVP tendrá que entrenar la realidad de la UVP. El policía unipersonal tendrá que trabajar la realidad del unipersonal. Ese entrenamiento tiene que ir adecuado a la tarea que tenemos que desempeñar. Condiciones psicofísicas. Menciono aquí las que me parecen así más importantes. Tenemos la visión túnel, alteración de la percepción del color, alteración de la profundidad, exclusión auditiva, contracción simpática, reflejo interlim, mano confusa, la ley de Higgs y la teoría o regla de Tueyer. La ley de Higgs. La regla de Tueyer para el tema de resolución de enfrentamientos con arma blanca es muy importante que la tengamos en cuenta. Les enseño aquí un estudio de la NASA del ojo en situación de estrés crítico. Si una persona puede ver un rango de 90 centímetros de manera buena, este rango, cuando el estrés cuando percibimos una amenaza y el estrés se nos dispara, se produce el efecto túnel y este rango se va a ir a 50 centímetros. Esto no es algo que lo diga yo, es un estudio de la NASA. Pero como una imagen vale más que 1000 palabras, claro, la pregunta es, ¿bajo estrés extremo podemos ver o qué es lo que vemos? Voy a repetir el vídeo porque es... Observen que el compañero, el policía A y el policía B. El policía B es el que primero hace el movimiento y el policía A o alfa es que ya ha decidido ejecutar esa técnica. ¿Qué es lo que está viendo el policía A? Evidentemente el policía A de manera dolosa no ha querido disparar a la cabeza de su compañero. ¿Qué ocurre? Que su nivel de atención, el efecto túnel la amenaza está allá y él toda su atención, su individualización de la amenaza está allá y no puede ver las cosas que se interponen entre la amenaza a él o las que hay detrás o hay a los lados, en ese rango que hemos dicho de 50 centímetros. La ley de Higgs. La ley de Higgs dice que el tiempo necesario para hacer una elección se incrementa cuando crece el número de alternativas. A mí me gusta explicarlo de otra manera. Me gusta explicarlo de la manera que cuanto más alternativas tengas para hacer una tarea, se multiplica exponencialmente el error. Entonces esto, como ha dicho Nacho, nos da unas preguntas, nos da que pensar. ¿Qué sistema de retención tiene tu funda? Para hacer fuego tienes que hacer algún tipo de mecanización del arma. Ya les digo yo que si tienen que hacer uso del arma de fuego, cuanto más impedimentos tenga, la ley de Higgs nos dice que se multiplica exponencialmente el error. ¿Qué es más fácil? Hacer una frenada de emergencia con un coche automático, sin formación hablo, ¿un coche automático o un coche de marchas? Ahí dejo la pregunta. La regla de Tueyer. La regla de Tueyer, ¿qué nos dice? La regla de Tueyer
nos dice que una persona estándar es capaz de correr 1,5 segundos, es capaz de correr 6 metros 40, 21 pies en 1,5 segundos. ¿Se acuerdan cuánto era el tiempo de reacción del ser humano a través de la vista? Entre 0,8 y 1,2 segundos. O sea, si una persona estándar te recorre en 1,5 segundos, cuando inicias a disparar, ¿dónde está el agresor? O cuando inicias la técnica que proceda. Luego, también es importante que sobre la regla de Dwyer, el estudio de Tom Gibbons, que Tom Gibbons dijo, bueno, pero sobre la regla de Dwyer, si el policía está apuntando, cuando empieza a disparar, ¿dónde está el agresor? Pues el 86,2% de los hombres y mujeres policía que estaban disparando, el agresor estaba entre 5 y 3 metros. Luego, esta distancia de 5 metros, un ser humano estándar lo puede recorrer en 1,7 segundos y 3 metros en 0,65 segundos. Está claro que en este rango de distancia vas a ser apuñalado. Y por otro lado, tenemos el estudio de esta gente, Close Quarters and Grappling Rangers, que estudiaron cuántas puñaladas, cuál es la velocidad, cuántas puñaladas puedes recibir en un segundo. Y dejaron demostrado que la primera puñalada a 50 centímetros es a 0,21 segundos y a 1,5 metros es a 0,31 segundos. Pues en un segundo hagan las cuentas ustedes. Aquí nos surgen una hipótesis, que es, si una persona estándar puede recorrer 7 metros en 1,5 segundos o 2 segundos, nosotros, la última promoción, un chaval 9 de la academia recorrió esta distancia, lo medimos en 1,42 segundos en nuestra galería de tiro. Entonces la pregunta es, ¿estás preparado para detectar una agresión lo antes posible? ¿Crees que acertar el disparo es sinónimo de incapacitar al sujeto? ¿Y qué debería priorizar? Esas 3 preguntas las dejo, a ver si las podemos resolver antes de que acabe la ponencia. Bien, la regla de Dwyer. Primero, ¿qué tenemos que ver? ¿Cuál es la actitud? Lo digo siempre, actitud ciudadana. ¿Cuál es la actitud ciudadana de este sujeto? ¿Cómo está empuñando el cuchillo? ¿Qué distancia tienen los policías respecto al agresor? Bueno, ya hemos visto que la reacción que ha tenido ese Homo policialis es muy parecida a la reacción que he tenido, el vídeo que les he puesto del dinosaurio de la gente que se caía hacia atrás. Físicamente no hay tiempo en esa distancia para poder reaccionar a manos vacías. Se ha visto claramente en el vídeo. Bien, vamos a ver la regla de Dwyer, como lo hacen los americanos, con el arma en la mano. Vamos a observar qué táctica, qué técnica y qué procedimiento van a utilizar. Esto, les adelanto que esto va combinado con el taser. Los policías que están en el rango de la derecha van con arma de fuego y los que están en el rango de la izquierda van con cada uno con un taser. El sujeto lleva un destornillador, por lo que dice el policía. El taser, hay hasta 3 descargas de taser que han sido ineficaces. Pero no han sido ineficaces porque el taser falle, sino porque no ha cerrado el circuito. Que ya saben que necesita, lo ha explicado antes el compañero de Nidec. Drop the screwdriver, man. Just drop it. We're not trying to hurt you. Drop it. Drop it. Bueno, parece que ellos lo tienen bastante más claro. Les voy a poner otro vídeo de, dijésemos, Dwyer o el estudio de Gibbons, que se ve muy claro.
Vale, aquí podemos ver que el policía está aquí, el agresor está aquí y que aquí caben dos coches. Pues ya se imaginan que él ya sabe qué distancia es la distancia que tiene que mantener apuntando con el arma de fuego al agresor para no ser alcanzado. Y podemos ver que ese rango de cuando empieza a disparar del estudio de Tom Gibbons se cumple. Otras variables, otros condicionantes. Pues si el ataque es sorpresivo con información previa, si la zona es abierta o cerrada, porque ahora hemos visto sobre espacios diáfanos, los elementos de dotación policial para la defensa, los elementos de protección que me da el entorno y si trabajo solo en binomio. Todo esto también va a condicionar la respuesta policial. Bien, aquí tenemos a un sujeto, su actitud ciudadana. ¿Qué actitud ciudadana tiene? ¿Cuántos cuchillos tiene? 2. Si tiene 2 cuchillos, ya sabemos que la agresión ya no va a ser de tipo 1, sino que va a ser de tipo 2. Bueno, yo aquí ya les digo que esto, salvo que haya un concreto peligro para alguien, aquí entrar es una locura. Yo como unidad de seguridad ciudadana, aquí llamaría pues, a un equipo de intervención que entrase en ellos, porque en este momento no hay riesgo para nadie. Y la pregunta es, ¿tenemos que asumir esto la policía? ¿Realmente tenemos que asumir esto? Pues ya cada uno que se lo pregunte a sí mismo. Respuesta policial, el medio empleado, la congruencia. Bien, pues vamos a estudiar el uso del bastón. Como observamos ya, el agresor está cogiendo el cuchillo a modo de picahielo y está utilizando la agresión tipo 1. Aquí no hay igualdad de condiciones. Un vigilante, el defensor, va a mano vacía y el otro tiene un objeto que de un solo golpe te puede matar. Bueno, y al final vemos que el defensor acaba siendo apuñalado. Munición no letal. Aquí preveemos que están utilizando munición no letal, por la información que tenemos. Bueno, la munición no letal no ha sido efectiva en este momento. En la situación de antes el bastón tampoco. He's not close to unit. He's still walking at us with the knife, not following the commands. The knife down, please! No! Put it up! Shots fired, Mr. Shots fired! Put it up! Everybody back! Oh, no! Get on the ground! No! Get on the ground, man! Nathan! No!
No sé qué ha pasado. Dale continuar a ver. Ahora. Finalizaremos ya, Abel, que estás ya... Sí, me quedan 2 minutos. Acabo ya. Bueno, hemos visto el nivel de tolerancia. ¿De qué va a acabar lo que tenemos que conocer? La tríada del combate. ¿De qué va a depender que una persona quiera seguir luchando? De estos 3 factores. El factor fisiológico, que fisiológicamente pueda, que psicológicamente él quiera seguir luchando y el daño real producido. Si no se cae uno de estos 3 factores, la persona va a seguir luchando como hemos podido ver. Ya me queda esta ficha solo, análisis, ¿qué análisis? ¿Qué es lo que hemos podido ver de los policías entrenando e interviniendo? Hemos observado que hay una reacción en vaquilla, una evitación del peligro, se produce un desequilibrio, un desajuste, el policía va a estar desajustado, va a haber un desplazamiento hacia atrás, como hemos visto en ciertos vídeos, hasta que la gente se cae, el movimiento defensivo a mano va a ser poco eficaz, el efecto túnel y el uso de bastón, su falta de potencia debido al desequilibrio, el desajuste va a generar imprecisión. Ya hemos llegado al final, las conclusiones de todo esto, pues ya con la información muy rápida que he tenido que dar, se las dejo a todos ustedes. Este es mi número de teléfono, el correo del grupo que damos formación. Cualquier duda que tengáis podéis contactar con nosotros. Muchas gracias, José. Pues muchas gracias a ti, Abel, por toda la exposición. Bien de tiempo, te lo agradezco también. Ya sé que era complicado con todo lo que... Lo siento, ya pido perdón de haber tenido que ir tan acelerado. Me atasco en algún momento por culpa de eso. Se entiende. Así que, pues nada, pues te vamos a ir despidiendo. Muchas gracias, de verdad. Nos vemos en la siguiente, seguro, ¿de acuerdo? Y nada. Una cosa, quiero dar gracias a Luis, al alcalde Luis, a Luis Zubieta, al CSIC, a ti sobre todo, y me han dicho, Carlos Sobrino me ha dicho que salude. Bueno, pues como en la radio. Como en la radio. Como en la radio. Bueno, pues nada, muchas gracias.